Quisiera contarles algo que me sucedió cuando tenía 8 o 9 años. En ese tiempo vivía con mis padres y mis 2 hermanas. Yo soy la hermana del medio. Éramos una familia unida, amorosa y normal. Pero todo esto cambió cuando uno de esos días pasaron cosas extrañas en la casa. Algo fuera de lo normal. En ese momento yo con mi inocencia escuchaba cómo mi padre le decía a alguien en la casa que era un huésped, pero yo no veía a nadie. Pero comencé a escuchar murmullos. También escuchaba cómo mi mamá hablaba con mi papá, diciendo que le pasaban sombras y que en ciertas partes de la casa sentía un escalofrío anormal. Mi papá, en cambio, también le decía a mi mamá que a él lo tocaban, pero que no había nadie. Un día estábamos con mi hermana mayor en su habitación, viendo caricaturas, cuando de la nada nos cambiaron la TV a un canal paranormal, que anteriormente ya nos había tocado llevarnos varios sustos viéndolo. Corrimos y le dijimos a mi mamá, así que ella subió a nuestra habitación, pero no encontró nada extraño y nos volvió a poner las caricaturas. Esa noche, al estar a punto de dormir, escuchamos cómo se movían los platos y vasos en nuestra cocina. Así pasó mucho tiempo y la situación nos comenzaba a cansar. Mi abuela, que es muy religiosa, cada que entraba a la casa nos decía que sentía un peso encima de ella, como si alguien se montara arriba de sus hombros, y nos comentaba que le dolía mucho la cabeza. Uno de esos días yo me había quedado dormida con mi papá y mi hermana viendo películas de miedo, y mi papá me llevó a mi habitación. Esa noche tuve parálisis de sueño. Escuché como una persona caminaba por la calle del frente silbando, mientras una carreta jalada por caballos no dejaba de andar por la calle. Al día siguiente escuchamos cómo mi papá y mi mamá discutían. Toda esta situación los estaba llevando al límite y los estaba separando. Era un ente muy poderoso, decía mi abuela. Escuché la conversación que ella y mi padre tuvieron un día. Él le decía que era un ser alto, con harapos rotos y sin rostro. Decía que se le aparecía en medio de las noches y no lo dejaba dormir. Mi abuela oró por él, pero esto no hizo que cambiara nada. Cada vez empeoraba la situación más en la casa. Las peleas constantes, los cuadros en el piso, los trastes esparcidos por toda la cocina y los murmullos que alguien o algo profería. Era tan constante que ya nos habíamos acostumbrado, hasta que una noche todo se salió de control. Esa fue la típica noche de películas de terror, donde se fue la luz y toda la noche estuvo lloviendo. Mis hermanas y yo dormíamos plácidamente, cuando algo nos despertó aproximadamente a la 1 de la mañana. Era mi papá despertándonos pacíficamente para no asustarnos. Sin decir ni una palabra de más, nos sacó de nuestro cuarto y nos fuimos a dormir a la casa de mi abuela, donde al llegar vimos a mi mamá en la cocina bastante mal, con una taza de café en la mano. Pero mi papá inmediatamente nos mandó a seguir durmiendo. Hasta el día siguiente fue cuando me enteré de todo lo que había pasado. Mi papá se había levantado al baño y cuando salió de la habitación chocó con alguien hombro con hombro. Pero en ese momento no le dio importancia, pues pensaba que era mi mamá que se había levantado para ir al baño también. Pero al regreso sintió a mi mamá en la cama y como alguien o algo la estaba ahorcando. Mi papá en ese momento comprendió todo. No sabe cómo le hizo, pero se abalanzó sobre ese ser y cuenta cómo sintió un ardor en sus manos cuando tocó aquella piel resbalosa, pero logró apartarlo de mi madre y llevarla para donde mi abuela esa noche. E inmediatamente fue por nosotras. Cabe decir que mi abuela vive al lado de nuestra casa. Al día siguiente, un sacerdote fue a bendecir la casa e hizo un ritual para ahuyentar el mal que habitaba ahí. Y al parecer funcionó, ya que jamás volvió a pasar algo paranormal. Aunque paró esto, mis papás se separaron como a los 3 años. Yo tengo ya 16 años y en estos días fui a visitar a mi papá, pues viví con mi mamá después de la separación. Ya nos íbamos a dormir cuando veo que puso un vaso de agua con sal debajo de la cama. Le pregunté para qué era
y me dijo que los demonios lo atormentaban en los sueños y que por eso hacía eso, para poder alejarlos y dormir bien. Buenas noches. Soy de un pueblo llamado Real del Oro, municipio de Úrsulo, Galván, Veracruz. Quiero contarles lo que me pasó a mí y a mi familia. Mi padre era maestro y le gustaba mucho el campo, tanto que una vez pidió a un campesino si le regalaba leña, y el señor amablemente le dio permiso a mi padre de pasar a sus tierras para cortarla. Esa tarde recuerdo que mi papá llegó muy contento a la casa y nos comentó en la cena: mañana vamos a ir a cortar leña, así que preparen sus cosas, hijas. Nosotras somos 3 mujeres y mi mamá. Preparamos la ropa y calzado para ir al campo al día siguiente, y así lo hicimos. Aquel sábado por la tarde fuimos a buscar la leña. Comimos en el campo bajo un gran árbol que daba una sombra bastante refrescante para el calor de aquella primavera. Todo pintaba para ser un día de esos que cuando eres adulta recuerdas con bastante felicidad. Empezamos a montar la leña para poder cargarla y llevarla a casa, pero a partir de aquí todo comenzó a ponerse bastante extraño. Caía el atardecer y se comenzaron a escuchar chiflidos y cantos. En ese momento mi papá nos dijo que nos cambiáramos la camisa al revés, y así lo hicimos, algo extrañadas, aunque mi papá no lo hizo. Entre más tarde se hacía, los chiflidos y los cantos se oían más fuertes. Entonces, mi mamá nos apuró y recogimos nuestras cosas y empezamos a caminar hacia la salida del camino. Se escuchaban cómo corrían para detenerlos, y mi mamá y mi papá dijeron al mismo tiempo que teníamos que rezar. Cuando salimos y mi papá trató de cerrar el falso de la cerca, dice que sintió que varias manos lo jalaban. Mi mamá lo tomó de la mano y le pidió que no se soltara y que rezara junto a ella. Y así fue como nos dejaron salir de ese lugar rezando y con la ropa al revés. Tiempo después mi mamá nos contó lo que vio cuando se regresó por mi papá. Dice que eran al menos 5 cadáveres los que jalaban a mi padre, y detrás de ellos un ser con vestiduras como las de un monje, donde solo pudo distinguir una sonrisa malvada, con los dientes putrefactos de fuera. Hola, quisiera que conocieran mi historia. Soy del estado de Zacatecas, de un municipio llamado Juan Aldama, colindando con el estado de Durango. Aquí aún está la creencia de las brujas. Mi historia comienza hace 4 años, cuando tuve a mi segunda hija. Desde el embarazo tuve muchas complicaciones y al nacer a ella la pusieron en una incubadora por problemas en sus pulmones. Cuando me la entregaron esa misma noche, era de lo más tranquila. No lloraba ni nada de eso. Recuerdo que se la pasó dormida la primera noche tranquilamente. Al día siguiente, cuando nos dieron el alta de la clínica y llegamos a la casa, la bebé empezó a llorar y llorar sin parar, y de una manera muy desesperada. Pensamos que sería por hambre o el clima, pero no era nada de eso. A partir del momento en que llegamos a casa, ella no paró de llorar. En las mañanas podía dormir un rato, pero todas las noches era lo mismo. Lloraba y era una bebé que no podía dormir. La señora que en ese tiempo trabajaba en casa nos decía que tal vez era mal de ojo y casi todos los días la barría con un huevo, que al ser estrellado salía cocida la yema. Nosotros hacíamos de todo para que la bebé pudiera dormir y nosotros igual descansar un poco, pero era en vano. Nuestra bebé no paraba de llorar. Durante las primeras 2 semanas siguió pasándole lo mismo cada noche a nuestra bebé, hasta que por fin una noche quedó dormida. Mi esposo y yo decidimos aprovechar también y dormir un poco. Ya de madrugada, cuando él se levantó al baño, fue a ver cómo estaba nuestra hija. Su sorpresa y su temor fue tan grande que me despertó asustado, pues nuestra niña no estaba. Tuvimos una sensación de miedo y desesperación. La buscamos desesperadamente por toda la casa, y nuestra sorpresa fue cuando la encontramos envuelta en sus cobijas y debajo de la cama.
como si alguien solo lo hubiera tomado y lo hubiera puesto ahí, ya que ella no presentaba ningún golpe ni nada. Estaba tan profundamente dormida que cuando la sacamos de ahí, despertó y comenzó a llorar nuevamente. A partir de esa noche que no supimos o no encontramos explicación alguna, tratamos de ya no dormir y pasar las noches en vela con nuestra bebé, cuidándola. Pasó el tiempo y alrededor de los 4 meses de mi niña viajamos a Durango. Mi mamá era una señora muy religiosa y al contarle todo lo sucedido con nuestra hija, nos pidió que fuéramos a una librería donde venden libros de rezos e imágenes de santos. Cuando llegamos ahí nos topamos con una señora de más o menos unos 50 años aproximadamente. Jamás la habíamos visto, pero desde que entramos a la tienda se nos quedó viendo. Estuvimos ahí alrededor de 10-15 minutos y antes de irnos, la señora se acercó a nosotros y nos preguntó si la niña ya estaba consagrada a la Virgen María. A lo que mi esposo y yo nos quedamos viendo y le dijimos que no. Nos comentó que ella veía que mi niña traía algo muy pesado y que por eso siempre estaba inquieta. Comenzó a rezarle algo ahí en ese lugar. En ese momento mi hija estaba dormida cuando comenzó a sudar mucho, tanto que hasta su cobijita se sentía húmeda. Fue algo que nos sorprendió, pero seguimos con nuestros asuntos. Mi bebé a partir de ahí comenzó a dormir más y ya no lloraba mucho. Puedo decir que solo lo hacía cuando tenía hambre o no podía dormir. Creímos que todo esto ya había terminado y que seguiría tranquilamente cuando una noche aproximadamente a las 2 de la mañana escuchamos unos pasos en nuestro techo y mi niña comenzó a mostrar de nuevo el mismo comportamiento, a llorar y a no poder dormir. Fue tanta nuestra desesperación que una amiga nos llevó con una señora que se dedicaba a hacer limpias. Nos dijo que a mi niña se la querían llevar las brujas, pues ella había nacido con un don. Nos dijo lo que teníamos que hacer todas las noches para que pudiera dormir y para que las brujas no se la llevaran. Principalmente nos pidió que la bautizáramos y todas las noches poner debajo de su almohada un rosario y debajo de donde ella durmiera un vaso de agua con sal. Puedo decir que con esto todas las noches fueron más tranquilas. Bautizamos a mi niña y todo el ambiente en la casa parecía diferente. Mi hija tiene un comportamiento diferente al de otros niños de su edad. Ahorita, a sus 4 años, en ocasiones nos platica cosas que sucedieron, pero cuando aún ella no nacía. En ocasiones por las noches, cuando ella está dormida, comienza a platicar y a reír como si estuviera jugando con alguien. Para nosotros ya llega a ser normal su comportamiento y esperamos nunca volver a pasar esas noches donde no dormía y solo lloraba porque las brujas se la querían llevar. Espero les guste mi historia. Trataré de dejar más para que puedan conocerlas. Buenas noches. Y cuidado con la oscuridad.